Vuelve Mudvayne, y como somos unos hijos bien de su madre, queremos alimentar un poquito el hype que hay detrás de esta reunión tan esperada, mostrándote todos los proyectos y discos que los integrantes de la banda lanzaron luego de separarse. Algunos son medio unders, otros más comerciales, y otros son discos geniales. Y en cierta forma demuestran el talento de todos los integrantes, el cual les permitió sobrevivir en la industria de la música a su manera en un intento por demostrar que todavía siguen activos, y tal vez lograr que su nuevo proyecto sea más grande que Mudvayne, o lograr entrar a una banda que sea más o igual de exitosa que Mudvayne. Pero la realidad que les tocó vivir a los integrantes es que ninguno de sus proyectos logró superar a lo que hicieron juntos, lo que los llevó a que volvieran a reunirse para tocar juntos. ¿Y quién te dice que no saquen un álbum nuevo en un futuro cercano, si todo lo que tienen planeado sale bien? Así que sin más vueltas, acá te dejo todos los álbumes lanzados por los miembros de Mudvayne desde su pausa en 2010. Espero de verdad que los disfrutes. Número 1. Hell Yeah es el álbum debut del primer proyecto después de Mudvayne, perteneciente a Chad Gray y Greg Trivet. La banda se formó con ellos y con varios miembros de Pantera, Damage Plan y Nothing Face, entre los cuales estaban Tom Maxwell, Jerry Montano y Vinnie Paul. Pero es el único disco de la banda que tiene el bajista original, Jerry Montano. Según Music Might, la banda terminó las grabaciones del álbum en enero de 2007 y el sencillo You Will Know llegó a la radio estadounidense a fines de febrero. El mismo trata sobre la dificultad de mantener la integridad en la industria de la música obsesionada con las ganancias. Y el tercer single, Thank You, es un tributo a todos los familiares fallecidos de los miembros de la banda, el hermano de Vinnie Paul, de McDarrell, la madre de Tom Maxwell y la abuela de Chad Gray. Comercialmente al disco le fue dentro de todo bien, ya que debutó en el número 9 en el Billboard 200, vendiendo 45.000 copias en su primera semana, y para el 26 de septiembre de 2007 vendió 188.670 copias en los Estados Unidos, siendo certificado como disco de oro en ese mismo país. Número 2. El segundo álbum de Hell Yeah es el primero luego de la disolución de Mudvayne, porque el primero lo hicieron justo antes de sacar el disco homónimo de esa banda. Para Stampede, los miembros fueron a la casa del baterista Vinnie Paul en Texas, y fueron armando en la casa un home studio para empezar un proceso de grabación envuelto en un ambiente relajado y sin presiones, rodeado de bebidas, buena comida y la hermandad familiar, lo que según el mismo Vinnie, hizo que se reflejara en la música. Los miembros de la banda vivían en bungalows, en el terreno de Paul, y convirtieron la casa de Paul en un estudio. La batería se grabó en la planta baja y las guitarras se grabaron en la planta superior, con pantallas de video en cada habitación para que los miembros puedan verse entre sí mientras grababan. Este disco le gustaba mucho a Paul, ya que mencionó que es un álbum amplio y diverso que pasa por el rock, el heavy metal y el rock sureño. Eso es lo que más le gustaba de él, no está tan centrado en una sola cosa. Los techos altos de la casa de Paul permitieron la creación de un gran sonido retumbante. También pudieron trabajar a su propio ritmo natural, y el hecho de dormir ahí les servía demasiado, ya que si a uno de ellos se le ocurría una idea, podían aprovecharla en el momento, según el guitarrista Tom Maxwell. Y esto mismo también se vio reflejado en el éxito del álbum, ya que debutó en el puesto número 8 del Billboard 200, lo que lo convierte en el álbum de la banda con el mayor puesto en ese ranking hasta la fecha. Stampede también es el primer álbum de Hell Yeah que presenta al bajista Bob Zilla. Número 3. Como que al principio Hell Yeah no podía mantener su misma alineación por más de 2 álbumes consecutivos, y el tercer disco de este proyecto te lo demuestra. Este es el último álbum que presenta al guitarrista Greg Trivet y al bajista Bob Zilla, quienes fueron despedidos de la banda según Hell Yeah para mejorar las cosas, y que cuando los fans oyeran el disco lo iban a entender. Pero la realidad es que, aunque el álbum fue exitoso, no superó a su antecesor. El mismo se grabó de la misma manera que el anterior en la casa de Vinnie Paul, con el productor Jeremy Parker, quien produjo álbumes para Godsmack y Evanescence, quedando la banda extremadamente satisfecha con la producción del disco. Además, esta grabación es el primer disco del grupo bajo el sello 11-7 Music, después de dejar Epic Records. Número 4. En 2013 aparece Ryan Martini, el bajista de Mudvayne, como bajista de sesión en un nuevo proyecto llamado Kurai, que saca su EP Breaking the Broken, con Scott Von Helt, ex integrante de la banda Head, y Abel Vallejo, técnico de batería de Korn, aunque en realidad esta no es la primera grabación de Kurai. La banda existe en realidad desde el 2001, donde sacaron un álbum entero, pero en ese álbum no está Ryan. Sí estaba Scott Von Helt, pero tenía otros 3 miembros distintos en la banda con él. Luego de 12 años de inactividad, ya que el grupo sacó solo ese disco, Scott reunió a estos dos músicos y sacaron esta segunda grabación, la cual se orienta más al progressive groove metal y al dark ambient en su sonido, con una duración de 17 minutos. Número 5.
Volviendo con Hell Yeah, que claramente fue el proyecto más activo después de Mudvayne, en 2014 sacan lo que Chad Gray describió como el lanzamiento más fuerte de la banda, Blood for Blood. Y la verdad, tiene razón. Si bien no logró ser el más exitoso tampoco, llegó al puesto 18 en el Billboard 200. O sea, no superó en ventas ni a su debut, pero sí llegó al puesto 1 en la lista de álbumes de hard rock de Estados Unidos de Billboard, en la de rock al puesto 7, en la lista de álbumes de Australia quedó en el puesto 41 y en el Reino Unido quedó en el número 33. Un éxito en pocas palabras. Este disco fue producido por Kevin Shurko, productor de bandas como Ozzy Osbourne, Papa Roach, Disturbed y demás, quien aparte de producir también se encargó del bajo en el estudio debido a la partida de Bob Zilla. Número 6. En 2015 Trivet formó la banda Audiotopsy, con el ex vocalista principal de Scrape, Billy Keaton, el bajista Perry Stern y el ex baterista de Mudvayne, Matthew McDonald, lanzando su álbum de estudio debut Natural Causes el 2 de octubre de 2015. Básicamente hicieron una especie de vuelta de Mudvayne, sacando un disco con prácticamente el mismo sonido de esa banda, mezclado con algo de Hell Yeah, creando las primeras ansias y expectativas en los fans de Mudvayne de que estos vuelvan. Y bueno, gracias a esto pudieron robar bastante con este disco de Audiotopsy, ya que el disco no es tan bueno. Es simplemente un disco bueno, que se colocaría en la media de discos y proyectos, si no fuera porque suena mucho a Mudvayne. Hasta el bajista se mueve exactamente como Ryan Martini. Es como cuando Sky se fue de Los Redondos y sacó la canción Oda a la Sin Nombre, que era prácticamente igual a Patricio Rey y Los Redondos, pero estaba bueno también. Igual el sonido tampoco es tan exacto como ese ejemplo que di, pero lo que voy es que este proyecto tiene un sonido muy parecido al de Mudvayne en muchos momentos del álbum, y un sonido un poco más propio en algunos otros. Número 7. Innegable fue otro éxito de la formación que siguió mostrando la decadencia de la banda en la lista Billboard, ya que esta vez Hell Yeah llegaron al puesto 25, pero no por su calidad musical, ya que para ese entonces las cosas eran distintas para la industria y se estaba evolucionando y cambiando la forma de hacer y promover música, y había que acostumbrarse a nuevas formas de trabajo para lograr el éxito, que igualmente es difícil incluso el simple hecho de llegar a estar en la lista Billboard. Además, este disco se destaca también por tener un cover de la canción I Don't Care Anymore de Phil Collins, la cual contiene guitarras grabadas por el fallecido Dimebag Darrell de Pantera. Vinnie mencionó que esta grabación iba a salir en un cover de la misma canción, pero para un disco de Damage Plan, la banda que tenían ambos hermanos, pero dicha grabación nunca salió a la luz, así que durante la producción de On the Neighbor, a Vinnie se le ocurrió usar esto para el álbum y estuvo buscándola por 3 semanas, y al final lograron incluir la versión de Damage Plan, editándola con Pro Tools con la ayuda del productor Kevin Shurko. Chad Gray declaró que hacer que la banda mezclara los riffs de Dimebag Darrell fue uno de los momentos más mágicos de su carrera, calificando el momento de grabar las voces para esta canción como un momento muy emotivo. Número 8. El guitarrista Paul Nosaga y Ryan Martini se conocieron por primera vez en Los Ángeles, entablando una amistad lo suficientemente fuerte como para empezar a hablar de reunirse para crear algo de música, de lo cual no sabían qué esperar ya que ambos artistas venían de géneros muy distintos, y lo que salió se llamó Soften the Glare. Su música incorpora elementos tanto de sus mundos como de otros, dirigiéndose en una dirección instrumental de jazz y rock con elementos de metal, funk y progresivo. Ambos contactaron al baterista Mitch Hull y junto al productor de Between the Buried and Me grabaron y produjeron su álbum debut Making Faces, del cual sacaron un video oficial para el tema Mark of the Cephalopods, el cual junto con el trabajo entero de la banda muestra el talento con todas las letras de Ryan, uno de los mejores bajistas de metal sin dudas. Escuchalo, es muy bueno. Número 9. Algo que no dije es que Audiotopsy estaban firmados bajo Napalm Records con su primer álbum, y después para su segundo álbum firmaron con Megaforce Records, por lo que tuvieron buena distribución de su música en asociación con estos sellos. Pero una cosa es la promoción y otra cosa es la música. Ambas cosas van de la mano siempre si quieres tener éxito. Y bueno, su segundo disco no obtuvo tanto éxito como el primero, ya que cambiaron su sonido a un rock mucho más alternativo, y con voces limpias, muy limpias para algunos fans de la banda. Es un disco bueno, pero con cambios bastante notorios si venís a escuchar el primero, que ya era un intento de hacer casi lo mismo de Mudvayne. Así que en este disco la banda ya te puede resultar algo aburrida en muchos casos, porque tiene canciones muy lentas y mucho más melódicas. Igualmente Greg Trivet mencionó que trabajaron mucho en este disco y está muy orgulloso de él, así que por más que a la gente no le haya gustado tanto, él está contento con lo que hizo. Número 10. En 2019 el baterista Matthew McDonald se presenta a sí mismo como solista, más precisamente como DJ, bajo el nombre de MG Down, con el que produjo proyectos como Cult of Montu, que sacó 2 discos en 2019. El primero tiene 3 temas de más de 20 minutos cada uno, y el segundo 10 temas con duraciones un poco más normales. Pero todo es pura electrónica y música experimental. Ambos discos están en el canal de YouTube del proyecto, y también colaboró con Micronaut y Sordium, además de sacar su disco propio, llamado Compiled, Documented, Manifested. Pero bueno, esta música a mí no me gusta, pero si querés escuchar lo que estuvo haciendo Matthew como DJ, ahí tenés. Número 11.
El último disco de Hell Yeah fue lanzado el 27 de septiembre de 2019 y es el último álbum que presenta al baterista y miembro fundador Vinnie Paul antes de su muerte el 22 de junio de 2018. Para este disco las pistas de batería ya estaban grabadas, así que pudieron sacar el disco sin necesidad de llamar a otro baterista para su grabación, pero lo que sí hicieron fue llamar al baterista de Stone Sour, Roy Mayorga, para que se uniera a Hell Yeah para su próximo concierto el 11 de mayo de 2019, celebrando la vida de su fallecido baterista Vinnie Paul. Una semana después, la banda anunció a Mayorga como el nuevo baterista de Hell Yeah, al mismo tiempo que anunciaron el título del disco, Welcome Home, en honor también a Vinnie, con respecto a que Paul se reencontró con su hermano Dimebag en la otra vida. Sin embargo, este álbum, a pesar de ser nombrado uno de los mejores 50 discos de rock de 2019, obtuvo el puesto más bajo de la banda en el ranking de ventas de Billboard, cayendo al número 57 y cayendo en general en todas las listas a las que entraron. Número 12. Por último, tenemos el segundo álbum de Soft and the Glare, con exactamente los mismos integrantes, el mismo productor, pero con un elenco de músicos invitados para crear su nuevo lanzamiento Glint. Este es otro álbum instrumental con muchos aspectos que incluso incluye violín y una sección de trompeta completa en varias pistas, expandiendo el sonido característico de la banda en su fusión de metal y muchos más géneros, dándonos Martini esta vez un álbum de 1 hora. Y hasta ahí esos son los discos que se sacaron fuera de Mudvayne. Ahora los integrantes están juntos y seguramente saquen un nuevo disco de Mudvayne si todo sale bien, ya que el hype que tienen los fans es bastante, lo cual le hace tener a la banda todas las de ganar en caso de que decidan hacer esto. Y si ese disco tiene una buena recepción, seguro hagan giras por todo el mundo y tengan una alta demanda en la industria, como en su momento con sus discos clásicos. Hasta entonces, si no escuchaste ninguno de estos discos, tenés bastante música para escuchar.